Primero que todo, muchísimas gracias a la Fundación Santa Fe y a la Jefenela por hacernos partícipe de este bonito evento. La idea es que en este tiempo que vamos a compartir, ustedes puedan tener elementos no solo de su centro de trabajo, que es la esterilización hospitalaria con óxido de etileno, sino que podamos tener otro punto de vista también, que es la esterilización industrial con óxido de etileno. La idea es que en esta charla podamos tener una fundamentación del manejo de la sustancia, del óxido de etileno, cuáles son sus principios químicos para el funcionamiento, elementos que nos puedan dar seguridad en el día a día y podamos ver como un paralelo de cómo funcionan los procesos desde los dos puntos de vista. Entonces, la siguiente. Entonces, les voy a dejar con el ingeniero Jorge para que tratemos la parte general. Muchas gracias. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Como lo mencionó la jefe Nela, yo vengo de la industria de los gases, no tanto del proceso de esterilización que lo va a tratar mucho más Edilma. Vamos a hablar específicamente del óxido de etileno como método de esterilización industrial porque es el más usado en el mundo. Se estima que más del 50% de los dispositivos médicos se esterilizan con óxido de etileno, básicamente porque es el proceso más costo efectivo, es decir que el costo de esterilizar es el menor posible y la efectividad es muy alta. Antes de entrar en este detalle de cómo funciona el óxido de etileno, como yo vengo de la industria de los gases, el óxido de etileno está un poco satanizado, por decirlo de alguna forma. Todo el mundo le hablan de óxido de etileno y ya tenemos en la cabeza que algo va a pasar. Entonces, para que tengamos claro, el óxido de etileno tiene dos propiedades fundamentales que son tóxico, que es lo que nos ayuda a esterilizar. Si no fuera tóxico, no podríamos esterilizar. Y tiene un adicional que no sirve en los servicios de esterilización, que lo hace muy peligroso, que es un gas inflamable o combustible. Entonces, esas dos propiedades son muy importantes, pero son peligrosas también. ¿Qué es lo que queremos en la industria de los gases? En la industria de los gases queremos usar unas propiedades determinadas de los gases, pero utilizarlas de manera controlada. Entonces, a lo largo de esta capacitación, de esta charla, van a ver que al final vamos a hablar un poco del aspecto de seguridad que es muy importante para nosotros. Nosotros, como productores del gas, tenemos el gas, lo envasamos con unos procesos, el óxido de etileno es un dispositivo médico y lo entregamos a las diferentes instituciones que esterilizan, ¿cierto? Ahí el proceso hace parte de ustedes y después hay un tema que se debe tratar también, que es el tema ambiental que cada día en Colombia está cogiendo más fuerza. ¿Por qué nosotros usamos el óxido de etileno? Básicamente en la industria médica lo usamos porque no cambia el color, no cambia el olor y no cambia la humedad de los productos. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tuviera un gas o cualquier otro método de esterilización que me cambiara eso, pues no me serviría. Aquí no me serviría que me llegara una gasa que no fuera blanca, sino que después de la esterilización se me volviera verde, que la humedad cambiara y que llegara con algún tipo de olor. En el mundo médico, si me llega una gasa oliendo raro, pues inmediatamente la tengo que desechar, pero eso es lo que no quiero. Ahí aparecen dos temas adicionales, que es el tema de sabor y granulometría, que no aplica mucho para la industria médica, sino el óxido de etileno también se usa para esterilizar alimentos. Entonces se utiliza para esterilizar pimienta, algunos alimentos que deben tener un componente de agua menor al 3%. ¿Listo? Eso se hace en países como Estados Unidos, en toda América Latina y en Asia. En Europa no se puede esterilizar alimentos con óxido de etileno. Dispositivos médicos se pueden esterilizar en todo el mundo con óxido de etileno. Aquí hay unas propiedades físicas que son muy importantes para poder acceder a la esterilización. Entonces, cuando hablamos del peso molecular en fase líquida, digamos que eso es un término muy técnico que ponemos ahí, pero ¿qué es lo que quiere decir? La molécula de óxido de etileno tiene una cosa muy importante y es que es muy pequeña. Al ser muy pequeña, nos permite penetrar dentro de los empaques especializados y hacer su efecto de esterilización dentro del empaque. ¿Listo? Solubilidad en el agua también es muy importante.
¿Por qué es muy importante? Es para el tema de disposición del óxido de etileno una vez terminamos los ciclos de esterilización, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Cojo el óxido de etileno residual que me sale después de la esterilización, lo mezclo con agua, lo vuelvo un etilenglicol y ahí sí puedo disponer de él correctamente. ¿Listo? Y el tema que sea incoloro, lo ponemos ahí también, es importante porque no me va a cambiar nada de lo que estoy esterilizando, ninguna de las ítems que vimos anteriormente. Hay 4 variables que son muy importantes cuando yo estoy esterilizando con óxido de etileno, que son la temperatura, la presión, perdón, la temperatura, la humedad, el tiempo de exposición y la concentración. Esas son las 4 variables que me van a determinar cómo voy a hacer mi ciclo. Me explico. Si yo tengo una temperatura, una presión determinada y hago variar la concentración, seguramente me va a tocar hacer variar mi tiempo de exposición. Ahí dice entre 3 y 6 horas. Si yo tengo tiempos de exposición más prolongados, seguramente la concentración, que es el volumen de óxido de etileno que voy a meter dentro del autoclave, me va a cambiar. Entonces, esas son las 4 variables que yo quiero controlar durante todo mi proceso de esterilización. La presión que aparece ahí es simplemente una medida de qué tanto gas tengo adentro y cómo está variando. ¿Por qué? Porque el óxido de etileno generalmente está en fase líquida, pero en el proceso de esterilización está en fase gaseosa. Entonces, si yo tengo un cambio de fase, con la presión puedo medir qué está pasando, que yo no quiero que haya ese cambio de fase. Y el tiempo de aireación, eso ya lo va a explicar Edilma mucho más a fondo, es un proceso que yo debo hacer para que las últimas trazas de óxido de etileno salgan fuera del autoclave. Entonces, dependiendo del país, yo tengo unas trazas máximas que pueden aparecer en el producto después de que ha sido esterilizado. Todos los ciclos de esterilización generalmente que se hacen en el sector hospitalario lo hacen con óxido de etileno al 100%. Usan cartuchos con diferentes cantidades de óxido de etileno, 70, 100, 130 gramos. En el sector industrial, la diferencia principal que tenemos es que los volúmenes son mucho más grandes. Mientras ustedes tienen 1 metro cúbico de esterilización en una central hospitalaria, hay equipos de hasta 120 metros cúbicos, ahorita lo vamos a ver en unas fotos más adelante, de esterilización, es decir, donde yo meto cartones con los dispositivos médicos adentro y comienzo a esterilizar. Pero el ciclo del proceso es exactamente el mismo. Yo cojo el producto a esterilizar, los dispositivos médicos, los meto dentro del autoclave y ahí comienzo con el ciclo. ¿Qué es lo que yo hago con el ciclo? Entonces ahí viene lo que hablé antes. El óxido de etileno es combustible, explosivo. Entonces, al ser combustible o explosivo, yo no quiero mezclarlo ni con una chispa o una fuente de ignición, ni con aire u oxígeno, porque esos 3 componentes son los que me forman llama. Entonces, cuando ustedes ven acá, cuando ustedes ven acá, yo veo en el eje Y la presión y en el eje X veo el tiempo. Entonces, lo primero que yo hago es hacer vacío. Al hacer vacío, aseguro que dentro de mi esterilizador no me va a quedar aire o muy poco aire para cuando yo inyecto el óxido de etileno, no vaya a haber, si llega a haber una chispa, no vaya a haber fuego o explosión. Si, ¿cómo me devuelvo? Después ven que sube la presión y lo que estoy haciendo es inyectar el óxido de etileno. Como está en vacío y inyecto un gas, me va a subir la presión. Toda la línea horizontal que ven es el tiempo de exposición, que como lo mencioné antes, puede variar entre 3 y 6 horas. Eso dependiendo de qué varía, de lo que yo vaya a esterilizar. Es muy diferente esterilizar un material odontológico que está hecho en acero inoxidable, que tiene una permeabilidad muy baja, a esterilizar una bata desechable, a esterilizar un tapabocas, a esterilizar una gasa. Cualquiera de esos es mucho más permeable, entonces eso me va a hacer variar mi tiempo y mi concentración. Una vez termino el proceso, que es el tiempo de exposición, que es la línea que está horizontal, después comienzo a hacer vacío
inyectar aire, hacer vacío, inyectar aire, hacer vacío, inyectar aire, hacer vacío, inyectar aire. ¿Qué es lo que hago con esos procesos de vacío? Trato de extraer lo más que pueda el residual de óxido de etileno que queda dentro de los productos. Y al final de eso, yo puedo hacer eso inyectando aire, inyectando dióxido de carbono, inyectando nitrógeno. Al final de eso, hago un vacío, vuelvo a subir la presión y cuando subo la presión ya puedo abrir mi puerta del esterilizador y sacar mis productos porque ya estoy garantizando una concentración dentro del autoclave y en los productos que es apta para que la persona con sus elementos de seguridad pueda sacar el producto. Y aquí ya le doy paso a Edilma. Bueno, entonces hablemos de por qué elegir este método químico de esterilización frente a otros también de tipo químico o de tipo físico o de otra naturaleza. La razón más poderosa es la alta efectividad del método, que es tal vez uno de los aspectos que las personas que nos desempeñamos en la parte técnica tendríamos como prioridad. Y es que si yo tengo una carga bacteriana, yo quiero, a través de mi método de esterilización, un potente efecto frente a los virus, frente a las bacterias, frente a los mohos, frente a las levaduras, frente a las esporas y frente a todas las especies. Entonces, ¿por qué es tan ampliamente usada en el mundo entero, en nuestro sector de dispositivos médicos y en el sector médico? Porque es un método altamente efectivo. Se puede hablar de que puede tener una efectividad hasta el 99.9%. La segunda razón también muy poderosa es por el tema de estabilidad. Entonces, yo también quiero que cuando mi equipo, mi parte del equipo, mi dispositivo médico, voy a esterilizarlo, no se me deforme, no se me destruya, no se me oxide, no tenga ningún daño. Y si es un equipo que uso recurrentemente y necesito someterlo varias veces a esterilización, que no tenga ese daño y no acorte mi vida útil del equipo. Entonces, esa es una razón muy poderosa, que es una técnica que puedo usar a una temperatura ambiente o a una baja temperatura, que a su vez es limitante en otras técnicas, ¿sí? Bueno, otra razón, pues esa, que no daña los productos o equipos que son sensibles al calor, que tiene una alta capacidad de penetración y una óptima difusión. Esto también es muy importante porque a veces tengo el desafío de esterilizar productos que tienen muchas capas, que son irregulares, que tienen muchos pliegues, y por ser esta una técnica de esterilización en estado gaseoso y tener una alta penetrabilidad, puede tener la facilidad de acceder a todos los puntos del equipo o a todos los puntos del dispositivo. Y eso pues también lo convierte en un punto a favor. ¿En qué casos usarlo? Entonces, Jorge lo decía, un poco más del 50% de los dispositivos médicos en el mundo están siendo o han venido siendo esterilizados con esta técnica. Entonces, esto habla pues de la trascendencia y pues del impacto que está teniendo la técnica. Y otra es que por lo menos 594 dispositivos médicos diferentes están aprobados por la FDA para ser esterilizados por esta técnica. Entonces también estamos aceptados por un volumen muy importante de dispositivos a esterilizar. Algunos ejemplos son catéteres, tubos, sondas, jeringas, gasas, compresas y demás dispositivos médico-quirúrgicos, dispositivos que se van a usar en sala. Dispositivos médicos hechos a partir de plásticos, a partir de poliéster o a partir de nylon. Equipos médicos o sus partes, instrumental de tipo metálico, tipo acero inoxidable, utilizado en la parte médica, en la parte odontológica, endoscopios, fibras ópticas, instrumentos delicados que puedan tener componentes eléctricos, electrónicos, implantes, prótesis. Esas son, digamos que una parte muy básica, digamos que el uso es bastante amplio. Pero también, como todas las técnicas, existen unas limitantes y unas recomendaciones para que en ciertos casos no sean usados. La primera es que no puede ser usada la técnica en productos que tengan un contenido de humedad mayor al 3%.
¿Por qué esta limitante? Jorge lo mencionaba, que el óxido de etileno es un gas altamente soluble en agua. Entonces, al ser soluble en agua, cuando se encuentra con agua dentro de la cámara, dentro del producto, lo que va a hacer es a unirse e inactivarse. Entonces ya las partes por millón, la concentración que yo puse, no va a ser efectiva en su totalidad, sino que va a ser limitada por esa solubilidad parcial que se está teniendo cuando encuentra esa barrera de agua. Esto hace que las sustancias líquidas, no solo en base acuosa, sino en general, no deban ser esterilizadas con óxido de etileno. Y esa es la razón por qué en la industria farmacéutica, todos los productos que son de uso tópico, tipo geloso, suspensiones, soluciones, no es una técnica recomendada. Para la industria farmacéutica nos vamos más sobre calor seco, vapor húmedo y otras técnicas de este nivel. Sustancias grasosas o con residuos de material orgánico tampoco son recomendadas para esta técnica por razones similares. Y es importante saber que todos aquellos dispositivos y aquellas piezas que pueden ser esterilizadas con calor seco o con vapor húmedo se tome como primera elección antes del óxido de etileno. Entonces, hablamos de cómo desarrollar, cómo a partir de este conocimiento de la técnica que hemos venido hablando, que no solo aplica para la parte industrial, sino son los principios de uso general para todas aquellas personas, todos aquellos profesionales que hacemos la técnica. Entonces, hablemos de cómo irnos a desarrollar un proceso industrial a partir de la esterilización con óxido de etileno. Entonces, cuando nosotros vamos a desarrollar una técnica industrial, pues debe poderse aplicar de forma masiva, ¿sí? Para tratar de dar cobertura pues, a la mayor cantidad de productos que yo estoy trabajando. Entonces, antes de lanzarme a montar un proceso de esterilización industrial o aplicarlo, es muy importante saber que aquel equipo en el cual yo voy a hacer el proceso esté validado. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa que mi proceso esté validado o con qué objetivo yo hago esa validación? Entonces, la validación de este proceso lo que tiende es a determinar todas las variables, a establecer todos los rangos de estas variables en las cuales me voy a mover y poder dar la robustez a la técnica, ¿sí? Entonces, ahí lo que determino en la validación es qué me impacta, en qué rangos me puedo mover y cómo puedo diseñar y estandarizar mi proceso para que me pueda mover ciclo a ciclo de forma tranquila y que siempre voy a obtener resultados conformes y sobre todo reproducibles ciclo a ciclo. No nos interesaría mucho montar un proceso de esterilización en el cual tengo un porcentaje significativo de fallo. Sí, porque no quiero retrabajar ni quiero preocuparme porque un día sí y un día no, sino que quiero irme más, es como a la fija, ¿cierto? Eso nos pasa como mucho cuando estamos estableciendo metodologías. Parte de esta validación se hace a partir de 3 etapas, ¿sí? Hay que hacer una calificación de instalación, una calificación operacional y una calificación de desempeño en el equipo. En esa calificación de instalación, yo lo que voy a hacer es montar, poner a punto mi equipo, diseño un área, todas las empresas que vayan a dedicarse a hacer un proceso de esterilización con óxido, lo primero que hay que saber es que debe ser el área considerada como un área de acceso restringido, que solamente personal altamente capacitado y altamente entrenado pueda acceder allí. ¿Sí? Porque lo que les decía Jorge es real. Yo no puedo desconocer o desatender la toxicidad de la sustancia, pero que sea tóxica no quiere decir que yo tenga que generar pánico. ¿Sí? Que sea tóxica o que haya un riesgo químico significa que yo debo diseñar mi proceso, debo prepararme, debo conocer sobre el tema, debo investigar, debo estar muy activo de cómo se está desarrollando y aportar para que lo pueda hacer de forma segura. ¿Sí? Entonces, para mí, parte del secreto de manejar el proceso es que las personas sepan que hay un riesgo químico, ¿cierto? Pero hay que tratarlo pues naturalmente. Como sustancia química tiene un manejo y manejar de una forma correcta puede llegar a ser totalmente segura y estar todos tranquilos.
Entonces, en esta calificación de instalación, yo lo que hago es instalar mi equipo de acuerdo a de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, verificar que todos mis servicios y todos mis sistemas se están poniendo de la manera correcta, que algunas limitantes o algunas recomendaciones, por ejemplo, para el área, que no haya conexiones eléctricas en lo mínimo dentro del área, ¿cierto? Esa es una de las principales recomendaciones. Pues por la explosividad. Entonces, ¿qué debo hacer? Adecuar un área que tenga toma corrientes, que tenga switch, que tenga todas las conexiones afuera del área y que solamente en mi área vaya con el equipo y con los mínimos que yo necesito para tener la seguridad. Entonces, en esta instalación lo que yo hago es preocuparme por poner a punto el equipo de la manera adecuada, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. En la siguiente, que es la calificación operacional, entonces yo ya voy a definir las variables de mi proceso. Entonces decíamos que nos importa mucho la temperatura, el tiempo, la concentración. Entonces, este tipo de variables, a partir de la calificación operacional, yo las voy a parametrizar. Entonces, yo voy a decir cuánto tiempo me voy a gastar en mi ciclo, voy a decir a qué temperatura lo voy a realizar. Pero usualmente en un proceso, sea hospitalario o sea industrial, siempre nos movemos en un rango. Eso es como cuando estamos hablando de calidad. Siempre hablamos de un parámetro porque es muy difícil pegarle a un solo valor, siempre a 25 grados. Eso toca permitir una aceptación para poderme mover dentro del proceso. Y una vez yo hago la parametrización del equipo, me voy a la calificación de desempeño, que lo que hago es desafiar mi proceso. Una vez yo definí las variables, entonces yo lo que voy a hacer es varios ciclos, por lo menos 3 ciclos, reproducir esas variables que fijé en el paso anterior y irme a hacer determinaciones de esterilidad y de resultados de eficacia a ver si me quedó bien mi ciclo o no. Pero entonces, ¿a través de qué pruebas sé que mi proceso ya quedó validado? ¿Sí? Entonces, la primera y la más contundente sería la prueba de esterilidad de producto, ¿sí? Pero entonces acá es importante decir que la prueba tiene que ser por técnica tradicional, en medio de cultivo, haciendo prueba de esterilidad de 14 días y verificando completamente el resultado. Esa es la forma como se presentan los resultados cuando uno hace una determinación de esterilidad. Entonces, lo hace con un laboratorio certificado por el INVIMA. Determina pues el lote, la muestra, la fecha, la cantidad de muestras que va a hacer y pues corre la muestra por técnica tradicional. Entonces, estas dos corresponden a la forma en la cual se presentan los resultados. Al final del análisis, lo que hace el laboratorio es determinar que otras variables asociadas al análisis no estén impactando. Y la seguridad del paciente y la seguridad de mi dispositivo médico. Entonces, miremos cómo asegurar que nuestro producto, que está siendo esterilizado por esta técnica, eh, va a ser seguro para el paciente, porque estamos diciendo que estamos usando una sustancia tóxica y que si nos quedara dentro del producto o en el equipo que estamos esterilizando, pues podría generarme algún grado de toxicidad para el usuario. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para asegurar que nuestro producto es seguro para el usuario? Entonces, lo que hacemos es una medición por laboratorio de la ausencia o la cantidad de óxido de etileno que nos está quedando en el producto. ¿Cómo se hace? Por una técnica que se llama cromatografía de gases. Es una técnica súper costosa y pues debe hacerse por un laboratorio especializado, pero en su funcionamiento químico es bastante sencilla. Se corre un patrón primario de la sustancia, del óxido de etileno, se pasa a través del cromatógrafo, se determina la longitud de onda en donde sale el pico característico del componente, que en este caso es un éter, y se corre mi muestra. Si mi muestra tiene presencia de óxido de etileno, a la misma longitud de onda me va a salir un pico donde me dice, me confirma que está, y según el área bajo la curva voy a poder determinar qué cantidad de óxido de etileno tengo en el producto. ¿Cada cuánto debería hacer esta medición? Cuando valido mi técnica, cuando voy a registrar el producto,
cuando nosotros hacemos a nivel industrial esterilización de un producto que se va a comercializar, mi autoridad regulatoria me exige, por seguridad, que me parece perfecto, demostrar que no me están quedando o que me estoy moviendo dentro de los límites permitidos de óxido de etileno. ¿Cuáles son los límites permisibles de óxido de etileno en el producto entonces? Entonces, acá tengo pues como unos ejemplos que tomé de la guía sugerida de la FDA, donde para implantes se permite menor a 25 partes por millón, para DIU 5, para lentes intraoculares 25, en contacto con sangre 25, esponjas de lavado quirúrgico 25. En general lo que vi es que la medida se estaría permitiendo entre 5 y 25 partes por millón, que es una cantidad súper chiquitica, porque ahorita vamos a ver cuál es el nivel tóxico para las personas, ¿listo? Entonces, y pues también la guía da como unas indicaciones para los productos de tipo farmacéutico. Esta sería la forma como nuestro laboratorio nos presenta los resultados. Entonces, en el resultado, pues se determinan los datos de la muestra del producto, que en este caso es una gasa estéril para curación, y lo que les comentaba, hay que presentar los resultados para la muestra patrón, que en este caso dice que es conforme para el estándar. Y por último, en la tabla, la valoración de óxido de etileno. En este caso, dice que es conforme porque se presentó un contenido no detectado, o sea, alrededor de 0 partes por millón, lo que significa pues que es un producto completamente seguro. Bueno, entonces ya una vez yo he definido mi proceso de qué equipo voy a usar y he hecho la validación y estoy tranquila que ya me puedo lanzar a aplicar la técnica, cómo realizo el proceso industrial, que es muy parecido al proceso de tipo hospitalario. Entonces, lo primero que hago es la carga de la cámara. ¿Qué diferencia hay entre el proceso industrial y el proceso hospitalario? La escala o el tamaño del equipo que nosotros vamos a usar y pues por supuesto la capacidad de carga del producto. Entonces es muy importante relacionado con la carga de la cámara determinar el perfil de la carga, que me estaría indicando qué tipo de productos puedo esterilizar, qué cantidad, si puedo combinar la carga, si puedo hacer varios tipos de dispositivos médicos o si por el contrario solamente hago carga de compresas, carga de partes del equipo, carga, sí, de diferentes tipos. Entonces lo primero que hago es la carga de la cámara. En nuestro caso, por ser proceso industrial, nosotros estamos habilitados y validamos para hacer en empaque terciario. Eso significa, para no retrabajar dentro de la planta de producción, lo que hacemos es validar que el producto, tal cual como usted lo está recibiendo en la institución, puede ser permitido esterilizar de esa manera. ¿Qué recomendaciones para las personas que lo quieran hacer en algún momento? Las características de los materiales de cada uno, de cada barrera, ¿no? Decíamos que el eto es una sustancia alta, tiene una penetrabilidad muy alta. Entonces quiere decir que tiene cierta facilidad para atravesar las barreras. Pero debo irme un poquito hacia la ingeniería de materiales y verificar la porosidad del material que tanto me está permitiendo pasar la barrera. La segunda parte del proceso es generar vacío. ¿Sí? Ese también es común. Entonces, como yo voy a tener un equipo que voy a inyectar un gas, debo primero succionar todo el aire para dejar el espacio libre y que el gas después pueda ingresar y pueda circular por toda la geometría de la cámara para que sea efectivo. La tercera fase es la inyección del gas. ¿Qué recomendación? Asegurarnos de pasar del estado gaseo, de pasar el gas completamente al estado gaseoso. ¿Por qué? Porque las ampollas o las balas, en nuestro caso, que esa es la diferencia, viene comprimido, o sea que viene en estado líquido. Si yo no me aseguro de gasificar completamente, yo puedo estar inyectando un equilibrio entre el líquido y el gas y esa parte líquida puede alterarme también los resultados porque no va a atravesar su paquete. Entonces ahí, cuando posiblemente se nos pudiera presentar un fallo en el ciclo, tenemos que devolvernos y entender
cómo es la técnica para saber dónde se puede presentar el fallo. Entonces, lo que hacemos es a través de temperatura, de una manera muy controlada, llevar todo ese eto comprimido a la fase gaseosa para poderse inyectar y que esté disponible para circular por todo el equipo. La siguiente parte, como lo explicaba Jorge en la gráfica, ese pedacito largo de la gráfica, lo que significa es el tiempo de contacto, y esa es otra diferencia también entre hacerlo de forma industrial o hacerlo de forma hospitalaria. Y es que ustedes hacen un proceso mucho más corto de contacto. Pueden usar 1 hora, pueden usar 2 horas, dependiendo de las características del equipo. Nosotros a nivel industrial nos gastamos 8 horas de contacto efectivo en un ciclo. Pero pues estamos hablando de que nuestras cámaras son de capacidad de 5 metros cúbicos, 9 metros cúbicos, lo que equivale sobre 250 cajas de producto. Entonces la escala pues le pega un poco a el tiempo también. En nuestro caso el tiempo pues son 8 horas. Y por último, entonces una vez yo ya he tenido el contacto y he asegurado la concentración, voy a extraer el gas. ¿Cómo lo hacemos nosotros y cómo disponemos el gas a nivel industrial? Entonces nosotros lo succionamos mediante manejo de presiones y lo pasamos por una bomba de anillo líquido. Por esa bomba va circulando agua. Entonces, recordemos que Jorge les decía, el gas es muy soluble en el agua. Entonces, si yo paso agua y yo traigo el gas, lo que va a hacer es a mezclarse bajo unas condiciones, ¿no? O sea, eso no es como poner y hacer como la mezcla así, no, pues bajo unas condiciones, pero aprovechando esa propiedad físico-química, lo que yo voy a hacer es a disolver en el agua el gas, y resulta que el gas en el agua forma un compuesto que se llama el etilenglicol, que es muy amigable con el medio ambiente. El etilenglicol tiene 2 grupos hidroxilo y la glicerina 3, o sea que es como un primito, químicamente hablando, de yéndose hacia la glicerina. O sea, es un compuesto muy amigable con el medio ambiente. ¿Cómo monitorear cada ciclo? Entonces ahí también tenemos muchos puntos en común los 2 procesos. Lo hacemos a través de bioindicadores, a través de una cepa conocida de Bacillus atrophaeus, donde en nuestro caso usamos 13 bioindicadores por el tamaño de la cámara y los incubamos a temperatura de 37 grados durante 48 horas y verificamos si vira o no vira, indicando la ausencia o presencia, si hubo letalidad completa o no. Lo hacemos también, lo hacemos también a través de tiras químicas especiales para óxido de etileno, que también viran de acuerdo al contacto con la sustancia. Y en nuestro caso, hacemos un plan de calidad de análisis microbiológico por técnica tradicional. Este plan de calidad es importante que toda la gama de productos y los diferentes puntos de la cámara sean monitoreados para estar desafiando resultados de esta manera. Deseamos que las variables críticas del proceso, que para los 2 procesos son equivalentes, nosotros trabajamos en una concentración de óxido de etileno entre 400 y 1200 partes por millón. Esta concentración, pues siempre que yo tengo un rango, tiendo a pegarle como al valor medio. 600, 800 partes por millón es una concentración muy efectiva. Si yo me voy a una concentración mayor a 1200, alguien diría, ah, no, pues échele otro poquito para que sea más rápido, para que sea más efectivo. No aplica de esa manera, ¿sí? Después de que me salgo del rango, da igual porque no voy a tener mejores resultados. Una humedad relativa también es muy importante controlarla porque lo que les decía, podría haber una solubilidad y afectarme el ciclo. Una temperatura, en nuestro caso nosotros hacemos los ciclos a temperatura ambiente, ¿sí? A temperatura ambiente. A nivel hospitalario, algunos lo hacen a 37 grados y otros a 55 grados centígrados. Y con respecto al tiempo de contacto, como les decía, a nivel hospitalario se usa 1 hora, 2 horas de contacto, nosotros requerimos ir a 8 horas de contacto.
un cuadrito sencillo comparativo de las técnicas. Entonces, algunas diferencias en las dos técnicas es a nivel del proceso de validación. Como yo les decía, para nosotros a nivel industrial es muy importante hacer la validación, la hacemos directamente pues las personas que vamos a implementar el proceso. Sí se requiere cuando se pone en marcha el proceso y cuando hacemos cambios significativos en los parámetros del equipo o en alguna de las variables. En el caso del proceso hospitalario, no es requerida una validación propiamente dicha, porque usualmente toda esta fase de instalación y de diseño y aún la calificación de diseño, eso se llama calificación de diseño, corre por cuenta del fabricante. Entonces ustedes van a estar más cómodos porque ya van a recibir un equipo listo, parametrizado, donde les dan todas las recomendaciones para hacer un uso adecuado. Y bastará con una calificación operacional cada año. Con respecto a cómo esterilizar, entonces, como les decía, nosotros a nivel industrial podemos hacerlo en empaque terciario, ¿sí? Porque nosotros hicimos hicimos todo el curso, hicimos como todo el desarrollo de nuestro producto y logramos irnos a esterilizar en empaque terciario, que es muy práctico. Ustedes tienen que ajustarse, o sea, tienen que hacerlo en papel vapor gas o en el material sugerido por el fabricante directamente. Y esto sí que recobra importancia en el proceso de esterilización. ¿Por qué? Porque ahí es donde usted le está dando la vida útil a ese paquete que le está entregando al servicio esterilizado, ¿cierto? Entonces ahí van a tener que ajustarse muy juiciosamente a las recomendaciones de en qué material debe ser hechos los paquetes para que puedan garantizar que mientras usted lo esteriliza y se lo entrega al servicio, esté estéril. Otra de las diferencias es en los controles los controles que nosotros hacemos para monitorear los ciclos. Nosotros usamos, digamos que una mayor cantidad de bioindicadores, nosotros desafiamos por técnica tradicional la esterilidad, mientras que para ustedes no es requerida. Y pues por la escala también, pues digamos que es un parámetro diferenciador, ustedes solamente usan un bioindicador para monitorear los ciclos, es suficiente por la escala y por el tamaño que están llevando a cabo. Bueno, así como para nosotros es muy importante determinar la eficacia, la efectividad del ciclo de esterilización, también hay otros aspectos de igual nivel de relevancia y es poder hacer que ese proceso de esterilización que nosotros estamos haciendo con una sustancia tóxica pueda ser seguro para todas las partes interesadas, ¿sí? Para la empresa, para las personas que realizamos o que tenemos contacto con la sustancia y pues alguien por el que trabajamos todos los días que es por nuestro paciente y por nuestro usuario. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de seguridad que nosotros tenemos en el día a día? Entonces, primero, cuando estoy frente a un riesgo químico, es importante saber que el factor número uno de seguridad es no exponerse al riesgo, ¿cierto? Ese es como el primer principio de seguridad. Solo me expongo al riesgo o solo expongo al riesgo de mi gente cuando es necesario y por el tiempo necesario. Si yo voy a llevar un ciclo de 8 horas y solamente necesito ingresar una vez, no debo sino ingresar una vez. Esa es la primera medida de seguridad. La segunda es hacer barrera de tipo físico, que son los elementos de protección personal. Entonces, en nuestro caso, como el gas se puede absorber por la nariz, por la boca y por los ojos, y pues por todos nuestros sistemas que tengan mucosas o tejidos blandos, para proteger el sistema de ojos, nariz y boca, lo hacemos a través de una máscara full face. Esta máscara full face cuenta con filtros. Comercialmente yo consigo filtros para solventes orgánicos, todo el grupo de los solventes orgánicos, o consigo filtros directamente para óxido de etileno. Nosotros pues preferimos usar los que son directos para óxido de etileno. La sustancia también se absorbe por la piel. Entonces debo proteger mi piel, todo mi tejido, para que no se absorba por la piel y lo hago a través de botas, guantes y algo muy importante que es traje Tyvek. Entonces traje Tyvek lo que hace es una barrera que no permite el flujo del gas hacia la piel. Esas son de manera general las condiciones de seguridad para nuestros operadores.
pero también es importante en el ambiente, porque resulta que cuando usted abre su equipo, abre su puerta o hace algún contacto del ambiente interno de la cámara con el ambiente externo cuando va a retirar el producto, si no se aseguró de retirar el gas completamente, puede, cuando abre la puerta, quedar unas pequeñas trazas y quedar como ahí como un poquito, o si había algo descontrolado, más bien como otro poquito, como mucho, ¿cierto? Entonces, es muy importante determinar esas medidas ambientales. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace? En nuestro caso, lo hacemos a través de un detector equipado con alarma visual y auditiva, como vemos en el slide, en el segundo slide. Y el equipo consiste en que pongo un dispositivo adentro del área y ese dispositivo me genera una señal electroquímica que se traduce en un número, ¿sí? Entonces, el equipo está por fuera del área y yo voy a poder determinar qué cantidad de esto hay en el ambiente y darle a mi equipo unas recomendaciones de seguridad si ingresar o no ingresar. Bajo esa situación existe otro detector, digamos que para la persona, nosotros en nuestro caso usamos el detector de ambiente, nos ha funcionado muy bien, y tenemos en el cartelito amarillo unas recomendaciones de acuerdo a la medida, cómo abordar esa medida. Y también ante una emergencia, bueno, entonces ante este detector, pues sería una alta condición de seguridad, ¿cierto? Porque si está bajo una medida de alerta, pues ya no permito ingresar a mi personal y simplemente activo los aires. Bueno, es importante saber que estas áreas tienen aires, tienen sistemas de inyección y extracción de aire para refrescar el ambiente y que ante cualquier cantidad mínima de registro de concentración, yo aliviano el área a través del manejo del aire. Y ante una situación de un derramamiento o algún tipo, una salpicadura, entonces manejo ducha de emergencia y lavaojos de emergencia. Y los dejo entonces por acá con el ingeniero Jorge. Como venía mencionando Edilma, en la industria de los gases, ustedes son uno de los principales usuarios de gases. En un hospital siempre hay oxígeno en grandísimos volúmenes, hay un tanque en fase criogénica, lo consumen gaseoso, tienen cilindros, dióxido de carbono, nitrógeno, aire, óxido de etileno, una gran cantidad de gases. Siempre que les hagan una capacitación de gases, cada gas tiene un riesgo diferente. Uno diría, el oxígeno es vida. Eso se reforzó mucho con el tema del COVID. Hace 30 años o 35 años no se consumía oxígeno medicinal. Entonces, el oxígeno tiene un riesgo que cuando se mezcla con un combustible como el óxido de etileno y una fuente de ignición, me genera fuego. El nitrógeno tiene otras, todos los gases tienen unas normas de seguridad que debemos cumplir. Entonces es importante para los que manejen óxido de etileno saber qué es lo que está manejando y qué va a pasar en el caso de que alguna de las variables se descontrole, que haya una fuga, que se suba la presión, que dentro del cuarto haya más ppm de lo que debe haber. Entonces, óxido de etileno son dos cosas, explosividad y toxicidad. Esas son las dos variables que ponen en riesgo el ambiente y a las personas. Entonces, esas son las que quiero controlar. ¿Cómo controlo yo eso? En la industria de los gases usamos mucho una medida que es ppm, partes por millón. Quiere decir qué cantidad de ese gas hay dentro del aire. Entonces, la primera, rango de inflamabilidad. Ahí vemos, por ejemplo, el propano, que es el principal, el que lo tiene más bajo, entre 2.2 y 9.5%. El hidrógeno entre 4 y 75. El óxido de etileno es el que mayor tiene, entre el 2 y el 100%. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hay una concentración de óxido de etileno en ese rango, entre el 2 y el 100% dentro del aire, solo me faltaría una fuente de ignición para que haya fuego. Mientras que en el metano, que es el principal componente del que usamos en casa, del gas natural, vemos que es solo el 5 al 14. Si no tenemos en ese rango, no va a haber explosividad. Es decir, que si en este cuarto pusiéramos 1% de óxido de etileno y prendemos un fósforo, no debería pasar nada. ¿Listo? Entonces, esa es la primera variable que queremos medir. Pero, como el óxido de etileno es tóxico, entonces entran unas variables toxicológicas que debemos medir en concentraciones en ppm. ¿Qué se maneja?
Dependiendo del país u región, esos valores son diferentes. Si vamos a un país como Alemania, la concentración máxima a la cual puede estar sometido el personal que trabaja en la central de esterilización industrial durante 8 horas es un promedio de 0.5 ppm. En Estados Unidos es 1 ppm. Entonces, eso varía mucho según la norma que ustedes vean. ¿Cuáles son esas 3 medidas? Entonces, tenemos la concentración máxima promedio en 8 horas en una semana que la persona trabaje 40 días. Ese promedio puede ser 1 ppm. ¿Listo? El límite de exposición de corto tiempo para 15 minutos son 5 ppm. ¿Listo? Y el que se vuelve inmediatamente peligroso para la salud y causa riesgos irreversibles en mi salud, o me puede causar la muerte, es 800 ppm en el óxido de etileno. Entonces, todo lo que estaba explicando Dilma del aparato que ustedes vieron acá, eso es un detector fijo. Ese detector fijo me mide en ppm. Entonces, digamos que cuando vemos el óxido de etileno, las ppm comparados al 2% de explosividad, hay una diferencia bastante importante. Entonces, ¿qué es lo primero que yo quiero medir? Lo que va a afectar a las personas, la toxicidad. Entonces, primero mido en ppm y después mido un porcentaje para el rango de explosividad. ¿Qué protecciones hay para esto? Entonces, aquí yo estoy midiendo en ppm, estoy midiendo la concentración que puede haber en el ambiente. Si yo tengo un ppm, sabemos que toxicológicamente no me va a pasar más nada a mí. Entonces, un detector pasivo es el que está fijo en la pared y el gas debe llegar allá. Para el personal existen unos detectores de solapa que están colgados acá, que son digitales, que van marcando la concentración. Cuando llega a 5 ppm, le comienza a pitar y a alumbrar y a vibrar para que la persona sepa que hay un riesgo en el área y pueda salir. Entonces, por eso ahí está la máscara. Esa máscara, como lo explicaba Dilma, es una máscara full face que cubre ojos y que tiene un filtro especial para óxido de etileno. Luego, hay un rango entre los 5 ppm y los 150 y 157 ppm. ¿Ese rango qué es? Es un rango donde yo estoy sometido a riesgo, pero yo no tengo forma de detectarlo si no tengo un medidor. ¿Listo? El único rango de olor que tiene el óxido de etileno es entre 157 y 690 ppm. Eso es muy importante porque como el óxido de etileno tiene ese mito de, pues no es un mito, sí es una sustancia tóxica, pero que siempre está haciendo daño, mucha gente dice, uy, huele a óxido de etileno. Es muy improbable que esté oliendo a óxido de etileno o porque hay muy poco o porque hay mucho y no lo puede oler. Entonces, que alguien detecte el óxido de etileno no puede decir, uy, es que él sabe detectar el óxido de etileno, entonces lo que él diga. Eso no debería ser así. Y encima del IDHL, que es cuando el óxido de etileno ya se vuelve inmediatamente peligroso para la salud, ya nos toca usar un autocontenido, que es como si estuviéramos buceando. Nos ponemos un cilindro atrás, una máscara y simplemente no entramos en contacto con el aire que está en el medio ambiente. Entonces, esto ya lo explicó Vilma, qué debemos usar de acuerdo a la gráfica anterior, qué debemos usar. Esto resume lo que debemos usar. Es muy importante cuando algo pase con el óxido de etileno, es qué hacer. El óxido de etileno puede quemar si entra en contacto líquido con mi piel, pero además de eso me puede entrar vía tópica al cuerpo y generar intoxicación. Me puede entrar por los ojos y me puede entrar por las vías respiratorias. Eso es importante tenerlo en cuenta. El óxido de etileno, como es miscible en agua, lo primero que quiero hacer es echarme agua, lavarme los ojos, lavarme la nariz, quitarme la ropa en que cayó óxido de etileno. Hay ropa que impregna el óxido de etileno y no la suelta, como el cuero, ese tipo de cosas. Y, perdón, ya si definitivamente la persona sigue intoxicada, digamos que ustedes están aquí dentro de un hospital, pero nosotros que estamos en plantas de producción nos toca movilizarnos inmediatamente a un hospital, que nos pongan oxígeno para poder retomar y pues estar bien como con un buen estado de salud.